Buenos días, chicas. Bueno, en este apartado vamos a trabajar algunas intervenciones y señales de alarma en el contexto de la práctica. Antes de ir de lleno a este apartado que nos compete, vamos a tener presente que el concepto de conflicto o las situaciones conflictivas, ¿sí?, ya sean de violencia o de maltrato o de situaciones de abuso o de situaciones de suicidio, de situaciones de muerte. La conflictividad o el concepto de conflicto lo vamos a entender como un concepto propio del ser humano, ¿sí? Y propio de una comunidad, propio de una práctica. Entonces, no lo vamos a ver como algo extraño a nuestra institución, sino como algo que forma parte de ello. Y a partir de ahí enfocamos nuestra intervención. Para eso vamos a tener en cuenta un enfoque integral, ¿sí?, que considere distintas dimensiones para intervenir: lo institucional, lo comunitario y lo áulico también, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, vamos a incluir una forma de aprendizaje a partir de una intervención que damos o de una solución o de una estrategia que utilizamos. Y esto por supuesto que como nos atraviesa a todos los agentes dentro de una institución, comunidad, propiamente de lo áulico. Si vamos desde lo más chiquitito sería áulico, institución, comunidad, vamos a tener en cuenta el concepto de corresponsabilidad. Este concepto es central y nos habla de que cada actor presenta responsabilidades que le competen específicamente, ¿sí? Cada uno en nuestra red de trabajo tenemos una responsabilidad específica a llevar adelante. Bueno, ahora vamos a las primeras intervenciones, que como nos dice este mapa mental o esta guía, ¿sí?, es necesario que revisemos nuestro posicionamiento frente a la situación y frente al niño para poder dar lugar a las primeras intervenciones. Vamos a ir a eso. Bueno, la primera acción, ¿sí?, ante la presentación o conocimiento de una situación conflictiva, ¿sí?, es atender inmediatamente a los sujetos afectados, de forma directa o indirecta, realizando el acompañamiento necesario a quienes corresponda y a sus familiares. Para ello se designan actores, ¿sí?, institucionales, según los criterios por vínculo o problemática. Por ejemplo, un preceptor, en nuestro caso sería un auxiliar de sala, o un integrante del equipo de educación, como sería alguna de nosotras, o de conducción institucional. Si un niño o niña nos cuenta algo que le preocupa sobre una situación vivida, tenemos que escuchar con atención y considerar como válido su relato, ¿sí? Evitar gestos de alarma, dramatización excesiva, ¿sí? Se va a procurar tranquilizarlo, sin emitir juicios de valor, ¿sí? Evitar caer en el lugar de querer nosotros dar una solución rápida frente a eso. Sí, tranquilizar. Sabé que podés contar conmigo, vamos a buscar la manera de ayudarte. Son respuestas que calman, pero tampoco nos llevan a un lugar irreal, ¿no es cierto? Se debe recibir a los padres y a las madres o al cuidador o tutor que se acerquen preocupados a la institución escolar, ¿sí?, cuando se observa que los mismos se encuentran ante una situación emocional desfavorecedora para el diálogo. Es importante calmarlos, atenderlos, siempre en forma conjunta. Es decir, tenemos que ser 2 o más actores institucionales. ¿Por qué? Para dar mejores condiciones para la contención. A la vez, ¿sí?, promover de alguna forma un cuidado y acompañamiento para las docentes que intervienen en la situación. Bueno, las primeras acciones entonces a realizar son de competencia interna, ¿sí?, sea cual fuere la institución educativa en la que estemos formando parte. En este caso, los jardines maternales o la Casa del Niño Laura Vicuña, puede ser otra institución. Los actores institucionales que hayan detectado la situación se vinculan con el equipo de conducción, ¿sí?, o el equipo de orientación, asumiendo toda la corresponsabilidad ante la situación emergente. Bueno, las situaciones conflictivas pueden ser maltrato en el contexto familiar, maltrato infanto-juvenil, ¿sí?, y puede ser de distintos grados, ¿no?, leve o grave.
teniendo distintas características en cada clasificación, y presunto abuso sexual, ¿sí? Recordemos que el abuso sexual no solo hace referencia a un acceso carnal, ¿no? Sino cualquier tipo de estimulación y goce sexual del adulto en contacto con ese niño, ¿no? Ya sea también por exposición de genitales o de imágenes de carácter sexual. Otra de las situaciones que se nos presentan es niños en situación de calle, ¿sí? Bueno, en el caso también que se presenta con bastante prevalencia es el consumo de psicoactivos o de drogas psicoactivas en los cuidadores, el padre, la madre o el tutor, ¿no? Cualquiera de estas las tenemos presentes como situaciones conflictivas de las que estamos hablando. Bueno, en cualquiera de estas situaciones conflictivas, ¿sí? Si pasamos a la parte derecha del mapa mental, vamos a ver los signos, porque en algunas ocasiones es el propio niño quien explicita y otras es necesario prestar atención a señales, ¿sí? Como por ejemplo lesiones, lastimaduras, contusiones, mordeduras, quemaduras, pueden ser otros también. Cambios de comportamiento que pueden darse tanto en el juego o en la forma de responder, en el intercambio social. Ausencias reiteradas sin motivos o con justificativos que resulten poco válidas, resistencia a cambiarse la ropa ante actividades o uso de mangas largas en épocas de calor, ¿sí? Descuido en el aspecto exterior, es decir, venir desabrigado con bajas temperaturas también. Bueno, es importante observar que al niño o a la niña en diferentes momentos y situaciones que hacen a la vida escolar. Por eso la importancia del cuaderno de ruta, ¿sí? Eso nos va a permitir realizar una evaluación de la situación para determinar cuáles van a ser las acciones a seguir. Las situaciones de maltrato presentan diferentes niveles, como les dije, y gravedad y urgencia. Por ello es necesario, pensar las acciones a emprender de forma diferenciada y establecer criterios compartidos por los distintos actores institucionales. Es decir, todos tenemos que estar al tanto de las cuestiones que vamos a hacer y de las acciones que vamos a realizar. Para eso priorizar las estrategias, ¿sí? Una situación de maltrato requiere una intervención urgente cuando la vida del niño o de la niña corre peligro, o su integridad física, o psicológica, o socioemocional. La revictimización es una repetición de violencias contra quien ha sido previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión. La palabra revictimización también se refiere de manera especial a las vivencias de maltrato sufridas por las personas menores de edad y sus familias en el curso de intervenciones institucionales después de la denuncia de un abuso sexual u otra manifestación de violencia. Otro aspecto muy típico es la multiplicación de entrevistas, exámenes periciales, interrogatorios y pruebas de toda índole, muy a menudo con una falta de profesionalidad de quienes intervienen. Lo más característico de la revictimización es el trato recibido por la persona afectada, considerada más como un objeto que como un sujeto que sufre a raíz del daño manifestado. Algunas recomendaciones generales para evitar la revictimización son, por ejemplo, actuar de manera inmediata. Considere primordial durante el proceso el interés superior de la persona afectada. Custodiar el expediente que contenga información sobre la situación por lo cual se activó algún protocolo. Para asegurar la privacidad y la seguridad de este expediente debe estar separado lo académico y con acceso restringido. No cuestionar el relato de la persona. Exprésele que ha hecho lo correcto en revelar lo que ocurre. Exprese también que es muy valiente al contar lo que le sucede. No prometa lo que no va a cumplir. Evite que la persona afectada le cuente el relato a personas que no van a poder ayudarla o a varias personas en el centro educativo. Con la primera ocasión con la que esta persona cuente es suficiente y debe ser tomado el relato de manera espontánea. Nunca confronte a la persona afectada con el agresor y no se refiera a la persona afectada como. El artículo 22 de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061 habla del derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o directamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyen injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Los medios de comunicación también pueden y suelen revictimizar a los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que hay una recomendación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, y en ella se despliega una guía periodística para poder informar con responsabilidad sobre la niñez y adolescencia. Algunos ítems de esta guía hablan de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho y por ende deben ser respetados y deben ser preservados su integridad y dignidad. Se debe garantizar el derecho a los niños, niñas y adolescentes a expresarse. Se debe proteger la identidad para evitar daños que puedan producir su divulgación. Se debe evitar generalizar, estigmatizar, condenar y utilizar términos descalificadores y discriminatorios. Las imágenes o relatos que se utilicen en las coberturas no deben afectar la dignidad de las y los involucrados en estas noticias. Evitar detalles escabrosos, las descripciones morbosas y todo tipo de elementos o utilización de recursos que pudieran configurar un tratamiento sensacionalista desde la musicalización y la reconstrucción e infografías. Cuando un actor institucional tome conocimiento de una situación de conflicto o de vulneración de derechos de algún niño o niña que asiste a tal institución, debe informar de inmediato. Si es un personal docente, de limpieza o de cocina quien ha estado presente en tal situación o ha escuchado o este niño o niña ha confiado en ella para contar una situación que está atravesando, debe informar de inmediato a su directora. La directora de cada institución debe coordinar las siguientes acciones. Luego de informar a esta dirección, deberá dar intervención a las familias de ese niño o niña, siempre y cuando estos no sean presuntos responsables del hecho. Se dará prioridad al familiar responsable de la inscripción de ese niño o niña en el establecimiento. De no ser posible, se recurrirá a otros números de contacto que se hayan establecido en el legajo correspondiente. El segundo paso es labrar un acta con todas las personas vinculadas a la situación conflictiva. Dicha acta se deberá elevar con copia a la Dirección de Educación y Género, teniendo en cuenta que se debe adjuntar a la solicitud de intervención de otros organismos. Se deben coordinar acciones intrainstitucionales si es necesario y pertinente, evitando la sobreinterpretación y la sobreintervención del caso. Y en el marco de la corresponsabilidad queda totalmente prohibido difundir o divulgar la situación que se esté abordando, ni hacia adentro ni hacia afuera de la institución. Se deben evitar las prácticas revictimizadoras. Cada una de las acciones que se desarrollen deben garantizar por sobre todas las cosas la protección afectiva de los derechos de los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad y violación de derechos. Si tenemos la sospecha de un presunto delito por parte de un adulto o adulta, debemos denunciar. La directora de cada institución debe priorizar la continuidad de la actividad pedagógica, salvo una extrema necesidad, y de acuerdo con la Dirección de Educación y Género, se decidan suspender las clases. Esto tiene que ver con que el día anterior o ese mismo día se haya podido presentar una situación grave que amerite esta suspensión. Debemos saber también que ante la solicitud de información por parte de un adulto o adulta vinculada con el niño o niña víctima de una situación de conflicto o de vulneración de derechos,
se recomienda que sea atendido al menos por 2 referentes de la institución en un espacio de intercambio reservado, a fin de evitar las interrupciones. La institución educativa deberá tener una continuidad pedagógica con los niños y las niñas que por algún motivo deban permanecer en su hogar hasta tanto se tenga una medida judicial o cualquier otra cuestión similar. Es importante que podamos tener una continuidad pedagógica y una continuidad afectiva para que tanto ese niño, niña y su familia siga sintiéndose contenida y siga sintiéndose parte de nuestra institución. Bueno, para dar un cierre, entonces quien toma el conocimiento de alguna situación que se le es confiada, tanto por un niño, niña o algún familiar de los mismos, debe entonces informar de inmediato a su directora o a la persona que se ha dejado a cargo, escuchar respetuosamente a ese niño, niña o familiar. Debemos hacer un acta que deje constancia de la fecha, la hora, el lugar, las circunstancias y todo lo que se manifiesta. Esta manifestación debe estar escrita entre comillas, porque esto refiere que son dichos de esa otra persona. Es importante que esté firmada por ese adulto o adulta y una vez teniendo el acta debemos informar a la Dirección de Educación y Género para que podamos dar curso a las intervenciones o el pedido de abordaje de algún otro organismo.